Tengo que ser 100% honesto contigo. Normalmente iniciamos todas las clases mencionándote que estás a punto de aprender un procedimiento muy rápido o de pronto un procedimiento muy sencillo. Pero de lo que aprendas en esta clase depende si vendes por WhatsApp o si no vendes por WhatsApp. De lo que aprendas en los próximos 20 minutos va a depender si tienes o no resultados en este sistema. Hemos hecho una investigación desde que iniciamos Chatea Pro y hemos encontrado a tres grupos de usuarios. Hay usuarios que no tienen resultados vendiendo por WhatsApp, hay usuarios que tienen resultados decentes y hay usuarios que tienen resultados extraordinarios. Y por extraordinario me refiero a más de 100 ventas diarias con una sola persona en el equipo por WhatsApp. Por extraordinario me refiero al caso que muy probablemente conoces y que ha sido muy popular de la chica que alcanzó las 440 ventas en un solo día, solo con el bot por WhatsApp. Y ese estudio nos ha dado algo muy interesante. Nos ha ayudado a identificar qué tienen en común esos grupos. Y lo que tienen en común, aquellos que tienen resultados extraordinarios, es lo que estás a punto de aprender en esta clase. Ojalá hubiésemos hecho y tenido este conocimiento 6 meses antes para ayudar a muchos usuarios a vender mucho más. Sin embargo, si lo estás viendo en este momento, considérate privilegiado, porque estás entrando en ese punto en el que hemos aprendido de nuestros usuarios y tenido la retroalimentación suficiente para catapultar el proceso de aprendizaje para que cuando entres, en poco tiempo estés en 20 o 30 o 50 ventas diarias. ¿Por qué te doy esta introducción? Porque necesito que veas esta clase con ojos distintos. Necesito que veas esta clase teniendo en cuenta que aquí vas a especializar tu conocimiento. En las clases anteriores, pues eran momentos relajados en donde conectábamos nuestro asistente y funcionaba, pero en esta clase vas a entender un proceso que te va a permitir expandir tu conocimiento sobre la inteligencia artificial. Y no solo te va a servir en Chatea Pro, te va a servir en cualquier plataforma de inteligencia artificial con la que operes. Pero dentro de Chatea Pro te va a permitir tener resultados sin tener la necesidad de pasar 3 semanas experimentando de pronto cuál prompt te da y aburrirte en el proceso. Con esto dicho, quiero mostrarte lo que vamos a aprender en esta clase. Tal como lo mencioné anteriormente, vas a entender cómo crear un prompt profesional. Vamos a ver a grandes rasgos qué es un prompt, si ya lo sabes, o incluso si tienes conocimientos avanzados, aún te sugiero que lo veas, porque el tipo de prompt que utilizamos en Chatea Pro es un prompt más especializado. Entonces vamos a entender qué es un prompt, pero lo más importante que vamos a entender es por qué el prompt que hemos estructurado funciona y cuál es el tipo de prompt que necesitas. Esto te va a permitir entender la ciencia, te va a permitir entender los fundamentos, porque las personas que tienen resultados extraordinarios, ¿quieres que te revele un pequeño secreto? Tienen sus propias estructuras de prompt. Son muy fuertes entendiendo qué es lo mínimo que un prompt necesita para funcionar y son muy fuertes sabiendo qué cosas añadirles. Pero no te preocupes, porque aquí te lo vamos a dar todo al 100% para que tengas resultados muy rápidamente. Entonces, volviendo al tema, vamos a entender qué es un prompt, vamos a entender la ciencia detrás del prompt, por qué funcionan como funcionan y eso te va a permitir crear tus propias estructuras y vamos a practicarlo. Vamos a asegurarnos de que en esta clase no salgas si no tienes un prompt profesional ya optimizado. También te queremos enseñar algunos trucos avanzados, como por ejemplo que en medio de la conversación puedas enviar imágenes y videos o que puedas hacer que tu prompt entienda con prioridad algunas instrucciones. Y por último, y diría que más importante, vas a entender técnicas avanzadas para hacer correcciones en tus prompts. Es muy común que si no tienes mucha experiencia construyendo prompts, intentes hacerle mejoras y que veas que esas mejoras no tienen frutos. Aquí vas a aprender técnicas expertas que te van a permitir optimizar los prompts mucho más rápidamente. Y quiero darte literalmente una escalera de valor. Si te quedas con este conocimiento, pues digamos que te es suficiente para unos 5 pedidos diarios. O 10, de pronto. Si entiendes esto, vas a tener lo necesario para llegar a un ritmo de 40 a 50 ventas diarias. Con esto, vas a tener lo necesario para llegar a unas 80 ventas diarias. Y con esto, lo necesario para sobrepasar las 100 ventas diarias. Claramente, las proporciones pueden ser distintas, pero sí quiero que entiendas muy bien
que si llegas a este punto, será suficiente únicamente para algo inicial, porque lo realmente poderoso de esta clase es entender los fundamentos. Ahora sí, podemos comenzar. Vamos a entender primero qué es un prompt. Un prompt es simplemente una instrucción que le damos a la inteligencia artificial para que nos dé un resultado inmediato. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Mira, aquí este tipo de prompt es un prompt que le pide a la inteligencia artificial un texto y le dice qué información va a utilizar en ese texto y le dice de qué forma debe crear ese texto. Entonces, si nosotros probamos esto o incluso si lo hiciéramos dentro del mismo ChatGPT, él nos va a dar un resultado directo y es justamente este resultado que va acá. Te lo quiero mostrar. Le dimos una información de entrada y él nos dio una información de salida. Es literalmente una instrucción. Le pedimos algo y solamente nos proporciona ese algo. Te quiero dar una pequeña analogía. Imagínate que estás vendiendo zapatos y tú le dices a tu proveedor que le envíe a tu cliente un zapato azul. Le diste una instrucción muy clara. ¿Cómo sería un mal prompt? Imagínate que tu proveedor tiene 20 referencias, 20 colores distintos, y tú le dices a tu proveedor que le envíe un zapato a tu cliente. El proveedor le va a enviar un zapato de cualquier color. Ahí la tarea no se completa correctamente. Entonces, un prompt es simplemente una tarea para lograr un objetivo. Pero un prompt normal no nos sirve en Chatea Pro. El prompt que sirve en Chatea Pro es un prompt conversacional. Es decir, no es una indicación que está enfocada en obtener un resultado, sino enfocada en obtener un proceso. Mira la diferencia entre un prompt, que es simplemente para obtener un resultado, y un prompt que es para obtener un proceso. Tiene varias etapas, tiene varias secciones y está especializado en mantener un contexto. Imagínate que es un manual de instrucciones para un vendedor virtual. Le enseña a ese vendedor cómo vender paso a paso, cómo debe hablar con el cliente, cómo describir o responder sus preguntas. Es decir, no es un simple mensaje, es una guía. Imagínate que existiera un humano que fuera tu asesor y tú simplemente le dieras un guión o le dieras un manual de 100 páginas sobre cómo se hacen las cosas en tu empresa. Y desde el segundo uno, tu empleado comienza a seguir ese manual al pie de la letra. Un humano normalmente requiere cierto tiempo de aprendizaje. En este caso, con solo darle este tipo de prompts a la IA, él va a entender perfectamente cómo hacer el proceso. Y este tipo de prompts requieren de cierta optimización. Y eso es lo que vamos a entender. Ya entendemos qué es un prompt, simplemente una instrucción para un resultado directo y un prompt conversacional, que es una instrucción para un proceso. Ahora vamos a entender muy rápidamente cómo crear un prompt conversacional para alguno de nuestros productos. Entiendo que de pronto estás apurado o tienes que irte rápido. Te reitero que te sugiero que llegues mínimamente hasta el punto en donde entiendes la ciencia detrás de un prompt. Pero entendiendo eso, te voy a enseñar muy rápidamente cómo crear un prompt muy optimizado. Entra al enlace que te estoy dejando dentro de este curso y copia este prompt. Vas a copiar esta información, vamos a pegársela a ChatGPT y con este mismo prompt vamos a darle información sobre nuestro producto. Cuando le demos esa información, el sistema va a tener la capacidad de crear un prompt profesional, de crear un prompt como el que vamos a enseñar. Quiero que te fijes que debajo de este prompt, mira que yo copié todo hasta acá, fíjate que debajo de este prompt te indico cuál es la información que tú le deberías dar de tu producto. Vamos a Dropi, vamos a seleccionar cualquier producto. Digamos que queremos este producto, es un juego de sábanas. Vamos a pegárselo. Vamos a sacar un screenshot y vamos a pegárselo a ChatGPT. Ya con eso él va a tener contexto. De hecho, si yo lo envío así, el sistema va a poder crearme un excelente prompt. Pero yo te aconsejo que también le des un poquito sobre esta información. ChatGPT tiene un buen hack, te permite hablar en notas de voz. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a copiar esto en ChatGPT para hablarle y no tener que escribir y que tú veas rápidamente los excelentes resultados que él puede proporcionar.
Mira, vamos a decir cuál es el rol, cuál es la adaptación del lenguaje, es decir, cómo debería hablar, a qué público se va a dirigir, su nombre, nicho, entre otras cosas. Yo voy a presionar este botón. En caso de que a ti no te salga, pues simplemente podrías escribir. Y vas a ver el tipo de prompt que nos va a crear. En todo caso, te sugiero que no lo crees todavía. Déjame crearlo a mí y si quieres adelanta un poquito el video. Perdón, se me fue. Lo voy a poner en mi celular para desde ahí poder ir leyendo e ir dictando lo que quiero que el sistema entienda. Ok, ya lo tengo en mi celular. El rol creo que debería ser un experto en venta de cosas para habitaciones. Decide tú cuál debería ser el rol correcto. La adaptación del lenguaje creo que debería ser una adaptación muy amigable, pero me interesa que hable como una persona paisa de Medellín, con expresiones muy cercanas que expresen humanidad. El público objetivo probablemente sean madres de 40 a 50 años. El nombre del producto es sábanas de seda. El nicho, yo no me sé el nicho, indícame tú cuál puede ser el nicho. El precio de la oferta va a ser la siguiente. Un juego de sábanas por 100.000 pesos, dos huevos de sábanas por 180.000 y tres huevos de sábanas por 250.000 pesos colombianos. La descripción del producto, extráela de la imagen, las variaciones también y la primera pregunta que le voy a hacer al cliente es si quiere esa sábana para el cuarto de ellas o el cuarto de sus hijos. Mira cómo en este caso yo simplemente le dije a la inteligencia artificial lo que quería, él va a procesar eso y vas a ver el tipo de prompt que está a punto de darme. Mira, aquí él transcribió todo lo que yo quería y lo voy a enviar. Mira la clase de prompt que él está a punto de crearme. Si este prompt lo copiamos completo y lo pegamos en Chatea Pro, te aseguro que vas a tener un excelente conversacional, porque él ya entiende cuál es la estructura ideal para un prompt de ventas. En este punto no quiero entrar en detalle, pero si tienes prisa, ya sabes que lo mínimo necesario que te sugiero es copiar este prompt y pegarlo. Si de pronto tienes experiencia, conocerás que existe algo llamado GPT. Los GPT son herramientas especializadas en una tarea en específica dentro de ChatGPT. Nosotros tenemos nuestro propio creador de prompts en Chatea Pro, pero nos hemos dado cuenta de que cuando los usuarios intentan simplemente delegar ese proceso creativo a la inteligencia artificial, no hacen el proceso cognitivo de entender por qué algo funciona y por qué no. Así que en esta clase, entendiendo lo que hacían los usuarios que no tenían resultados, te vamos a dar las herramientas necesarias para que entiendas por qué este tipo de prompt sí funciona. Entonces, si copias esto completo y lo pegas en Chatea Pro, si te vas a Chatea Pro y simplemente lo pegas, pues podrás comenzar a probar tal como te enseñé en videos anteriores. No lo quiero profundizar acá porque aquí vamos a hacer nuestra propia prueba con otro tipo de prompt. Pero entonces, tal como mencionamos ahorita, si estás urgido, simplemente copia esto y coloca la información de tu producto y ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial probablemente te dé un buen resultado. Si quieres mi opinión personal sobre las IA más populares, en primer lugar siempre pondría OpenAI. Los resultados y su comprensión de las instrucciones es muy avanzado. Luego de ChatGPT pondría a DeepSeek. Luego de DeepSeek colocaría a Cloud. Y por último colocaría a Gemini. Los resultados de Gemini para creación de prompts no me han gustado mucho, que digamos. En todo caso, es cuestión de experimentación. Entonces, si tienes poco tiempo, aquí tienes tu prompt. A partir de acá se decide quién comienza a vender más. Llega conmigo al siguiente punto. Vamos a entender la ciencia detrás de un prompt. ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué este prompt es tan largo? Porque muy probablemente sirva y sea un prompt profesional como el que queremos enseñar. Sirve por la siguiente estructura.
Vamos a entender dos cosas. Hay una estructura mínima necesaria, o sea, los elementos mínimos que debe contener un prompt para que sea un prompt conversacional que venda. Y aquí te vamos a enseñar la estructura mínima fortalecida. Es decir, te vamos a enseñar la estructura verificada. Esa estructura que utilizan los casos de éxito extraordinario dentro de Chatea Pro. Entonces, ¿qué es lo mínimo que necesita un prompt para que pueda vender? Esto. Vamos a revisarlo. Necesita un nombre del bot y un rol del bot. ¿Para qué sirve esto? Aquí lo vamos a ver. Con esto estamos contextualizando al sistema cómo debería actuar. Él sabe cuál es el nombre que tiene que asumir que tiene, o sea, que tiene que actuar como un asesor que se llama Camilo y que Camilo, su rol es un experto en barbería con 5 años de experiencia y va a entender cuál es su propósito de esta forma. Entonces, mínimamente con esto ya contextualizamos a la inteligencia artificial. Lo segundo que la inteligencia va a necesitar es la ficha técnica del producto. ¿Por qué? Porque cualquier pregunta que haga el cliente sobre el producto, el sistema necesita información para responderla correctamente sin mentir. A las mentiras de la inteligencia artificial se les llama alucinación. Entonces, para que la inteligencia no alucine, él necesita tener información correcta. Si él aquí no tuviera el precio, por ejemplo, y el cliente le preguntara por el precio, ChatGPT se inventara el precio y no es la idea. Entonces, teniendo esta contextualización de cómo debe actuar y esta contextualización de cuál es el producto, ya él hasta este punto tiene información o tiene contexto necesario para saber qué debe vender y saber cómo debe actuar para venderlo. Y por último, tenemos que indicarle cuál es la ruta mínima para que él entienda cómo venderlo. Es decir, en este punto le podemos dar una instrucción y decirle simplemente vende el producto, pero lo va a vender a sus anchas. Puede que se centre más en responder preguntas que en llevar al cliente a la venta. Y el secreto para que el bot venda, para que lleve al cliente al cierre, es este, es el guión de ventas. Porque acá es donde nosotros predefinimos lo que tiene que hacer el bot para llevar al cliente del punto A, que es el punto en el que acaba de llegar, hasta el punto en el que ya nos dio los datos y queremos simplemente agradecerle al cliente. Es como una landing. En una landing tú decides qué imagen va primero, qué texto va después, qué imagen va después, porque en tu conocimiento ese embudo haría que el cliente vaya elevando su nivel de conciencia hasta el punto de querer comprar el producto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí vamos a decirle a la IA qué es lo que debería decirle en primer lugar al cliente, en segundo lugar, en tercer, cuarto, quinto lugar. Entonces, al principio, por ejemplo, la IA va a entender que debe hablarle al cliente según su gancho de venta. En segundo lugar, la IA va a entender que debe preguntarle al cliente cuál es la ciudad. ¿Por qué? Porque con la ciudad entonces le va a decir, sí, justamente tenemos cobertura para esa zona y te has ganado una promoción porque tenemos una promoción justo para la ciudad en la que estás ubicado. En la cuarta interacción, entonces el sistema va a estar preparado para saber que ya el cliente está caliente y que ahora le va a pedir los datos de envío. Y en la quinta interacción, por ejemplo, va a estar preparado para decirle gracias por proporcionarnos tus datos y tu compra llegará en tanto tiempo. Esta estructura de contextualización, ficha técnica y guión de ventas es lo mínimo necesario para vender. Si quieres vender sin una estructura tan robusta, que no es lo que te recomiendo, con esto puedes arrancar a hacer un muy buen ejercicio e incluso esto es suficiente para tener algunas ventas. Entendiendo esta estructura, ahora vamos a una estructura un poco más robusta. Vamos a entender cuál es la estructura del prompt conversacional que hemos verificado, la de nuestros casos extraordinarios. Fíjate que es una estructura muy parecida. Tenemos contextualización, que es lo que vimos acá, contextualizamos sobre cómo actuar y cuál es la ficha técnica, y tenemos una etapa conversacional, y es esta que está acá. Pero esto es distinto porque ya tiene un poco, tiene algunas secciones adicionales y es lo que están a punto de entender. Antes de continuar, en caso de que esto haya sido un poco difícil de entender, te lo quiero resumir un poco más. Para que la inteligencia artificial venda, necesita de dos partes. Necesita estar contextualizada, es decir, necesita saber qué va a vender y cómo debería actuar para venderlo, y necesita tener predefinido cuáles pasos va a seguir para esa venta. Entonces, es un error ir a ChatGPT y decirle, hola, crea un prompt para vender X producto, porque ChatGPT puede dar un prompt incorrecto, puede dar un prompt que, por ejemplo, solo tenga
la parte de contextualización. Y si no tiene esta parte predefinida, no va a vender. O por ejemplo, puede dar un prompt que solo tenga un guión de ventas. Y si no tiene esta parte predefinida, no tiene contexto necesario y no va a saber cómo desenvolverse. Entonces, en resumen, todo prompt necesita mínimamente de dos etapas: contextualización y guión de ventas. Ya entendemos cuál es la estructura mínima necesaria. Ahora vamos a entender una estructura que es un poquito más robusta. Notas que acá arriba todo está dividido por colores. Mira, color amarillo, color verde y color azul. Esto es totalmente intencional. Amarillo, verde y azul. La etapa contextual es justamente esta, es la ingeniería detrás de la etapa contextual. Esta etapa conversacional, esta es la ingeniería detrás de la etapa conversacional. Es decir, la explicación de por qué este guión de ventas resulta de esta forma es por esto que está acá, ya lo vamos a ver en detalle. Y la explicación de por qué las etapas, la regla de etapa, se hace de esta forma es lo que estamos viendo en este punto. Así que anteriormente vimos este prompt, que era la estructura mínima. Ahora vamos a ver otro prompt. Vamos a ver la estructura que sí está optimizada. Y es esta. Vamos a verla y vamos a leerla poco a poco. Acabo de duplicar mi pestaña para que tengamos en simultáneo la estructura, la explicación y el ejemplo directamente. ¿Recuerdas que anteriormente mencioné que el prompt necesitaba mínimamente una etapa contextual y una etapa conversacional? Los pros añaden una tercera etapa, una etapa de reglas. ¿Qué tiene la etapa conversacional? ¿Recuerdas que tú copiaste este prompt y lo pegaste en ChatGPT y él te respondió con esto? Aquí viene el proceso, aquí viene la ingeniería. ¿De qué se conforma la etapa contextual? La etapa contextual se conforma de dos partes: la contextualización de cómo debe actuar el sistema y la contextualización de la ficha técnica. Realmente esto es muy parecido a lo que mencionábamos ahora sobre la estructura mínima: cómo debe actuar y ficha técnica. La diferencia es que ahora la contextualización va a tener más contexto que le va a permitir actuar mejor a la inteligencia. Entonces, vamos a ver que, mira, esta es la sección uno, esta es la sección 2 y aquí están. Sección uno, contextualización, es justamente esta que está acá. Y sección 2, ficha técnica del producto. ¿Qué contiene la contextualización? Una contextualización mínima contiene el nombre del asesor y cómo debe actuar. Una contextualización avanzada añade algunos parámetros más. Añade, y es lo que está resaltado en negrita, añade, ya tiene el nombre, ya tiene el rol, pero añade la audiencia objetivo y añade la adaptación del lenguaje. Aquí, en la estructura mínima, el sistema solo sabe cuál es su nombre y cómo debe actuar, pero no sabe a qué público se va a dirigir y no sabe con qué lenguaje se va a dirigir. Eso hace que la inteligencia hable de forma genérica y parezca un robot, parezca una inteligencia artificial. El hecho de agregar estos dos parámetros permite que él sepa si le va a hablar a madres de 50 años, si le va a hablar a madres primerizas, si les va a hablar a ingenieros, si les va a hablar a doctores. Y la adaptación del lenguaje va a permitir que él ya no hable de forma genérica y que no se sienta inteligencia artificial, sino que se sienta mucho más humano. Vamos a ver esto en la práctica directamente. ¿Recuerdas el prompt que acabamos de realizar? Mira que en este prompt tiene nombre del asesor y rol del asesor, que era lo que ya teníamos. El nombre es Doña Gloria y debe actuar como una experta en productos para el hogar con más de 15 años de experiencia, ayudando a familias a mejorar la comodidad de sus habitaciones. Esto le da un buen contexto, pero aquí viene la magia. Audiencia objetivo: madres entre 40 y 50 años que buscan mejorar el descanso de su familia con productos cómodos. Esto le permite a la inteligencia saber a quién le está hablando, y el hecho de que él sepa a quién le está hablando permite perfilar mucho mejor sus respuestas. Ahora, ya él sabe a quién le está hablando. Recuerda que nos falta uno, nos falta la adaptación del lenguaje. Ya sé a quién le estoy hablando, pero ¿cómo quiero hablarles? Y aquí es donde viene lo que permite que el bot sea humano. Acá está. Debe ser cercano y natural y muy humano. Esto sigue siendo un poco genérico, pero mira, aquí entra la magia, con expresiones propias de una mujer paisa. Se debe hablar con cariño y espontaneidad, usando expresiones como mi amor, mi hija, ve pues.
con toda la confianza, eso queda una belleza. Le tengo un dato, mira, no sabía que ChatGPT era paisa también, ni yo me sé todas esas expresiones. Eso se ve divino, una chimba de calidad. Bueno, aquí se pasó un poquito. Claramente nosotros después de esto vamos a seguirlo ajustando, lo vamos a seguir mejorando, pero ya ahora él sabe con qué lenguaje le va a hablar a los clientes. De hecho, lo sabe también, que me voy a adelantar un poquito, que mira cómo él predefine el guión para el cliente. Mira cómo él intenta hablarle. Ay, mija, eso me parece una nota. Nada como para estrenar cama con sábanas nuevas. Eso es muy humano. ChatGPT no habla así. Perfecto, mi amor. Allá te llegan sin problema y sin pagar envío. Los humanos tenemos códigos de comunicación y sabemos cuándo nos habla ChatGPT y cuándo nos habla otro humano. Aquí muy difícilmente uno se da cuenta de que esto fue generado por ChatGPT, porque corresponde a los códigos humanos. Esto genera más empatía. Una belleza. Entonces te pido, bla, bla, bla. Mira, ¿y cuántos juegos querés y en qué color? Entonces mira cómo adapta el lenguaje para que se escuche mucho más humano. Por esa razón es que este prompt, esta estructura, que es un poquito más avanzada, pues consigue excelentes resultados porque contextualiza mejor al sistema. Le permite saber al sistema a quién está hablando para perfilar las respuestas y cómo o con qué lenguaje debe perfilar esas respuestas. Y mira que en este caso, ese perfilamiento viene con ejemplos. No simplemente le dice habla como paisa, sino que le da ejemplo de las expresiones que debe usar. ¿Qué más humanidad queremos? Hacer el bot humano depende de nuestro trabajo. Espero que hasta el momento la clase realmente esté siendo de beneficio para ti. Me apoyarías mucho si dejaras en los comentarios de esta clase cómo te parece hasta el momento y podemos seguir con todo gusto. Entonces, ya hasta este punto entendemos cómo hacer una mejor contextualización. La ficha técnica del producto, pues si la vemos en profundidad, mira lo que hace el sistema. Incluye una ficha técnica del producto. La ficha tiene que abarcar cosas fundamentales. Tiene que abarcar, mira, el precio o la promoción de la forma más clara posible. Hay veces, y esto lo he visto en muchísimos clientes, que están vendiendo un juego de, por ejemplo, 3 sillas por 500.000 pesos. Y viene y dentro del prompt, en lugar de poner que son 3 por 500.000, escriben 500.000 y piensan que ChatGPT va a sobreentender que son 3. Entonces, cuando el cliente viene y dice, hola, ¿cuánto cuestan? Ah, cuestan 500.000. Ah, pero en Facebook decía que eran 3 por 500. Me estás robando, por ejemplo. Entonces, allí es fundamental que se especifique el precio y la formación de la forma más clara posible. Mira, aquí está muy claro. Vamos a verlo. Precio del producto, vamos a ver. Promoción, un juego por 100.000, dos juegos por 180, tres juegos por 250. Aquí es súper claro. De hecho, si quieren hacerlo más claro, pueden hacerlo sin problemas, porque eso va a ayudar al sistema a entender su contexto. ¿Qué más tenemos con respecto a la ficha técnica? Tenemos el precio y la promoción. Y es bueno siempre decir el precio de la forma más clara posible. Esto a nivel de la efectividad de las ventas, cuando un cliente pregunta cuánto vale eso, si simplemente le decimos el precio, se perdió la venta. En cambio, si intentamos decirle el precio, pero decirle lo que incluye ese precio, por ejemplo, no es lo mismo decir esto vale 100.000 a esto vale 100.000 y te incluye envío gratis y te va a llegar en 3 días. Ahí mostramos el precio y mostramos dos beneficios que distraen la atención de si el precio es caro y centran al cliente en lo que ese precio representa a nivel de beneficios. Entonces, fijémonos que en este punto, muy probablemente, mira, la promoción incluye envío gratis y este es el tiempo de entrega. Esto incluso podría ser aún mejor. Entonces, con esta ficha técnica, que de hecho es muy parecida a la que teníamos inicialmente, mira, recuerda que este era el PROM mínimo, esta ficha técnica, pues no necesitamos más. Nos da material, nos da beneficios, nos da las medidas. Claro, estas medidas las saca porque nosotros le suministramos una imagen, ¿recuerdas? Aquí está la imagen que le suministramos. Mira que con solo suministrar una imagen, él ya puede crear un PROM. Eso significa que el testeo puede ser muchísimo más rápido. Entonces, en este punto ya entendemos cómo se crea un contexto que le permita al sistema desenvolverse de forma correcta y de forma humana. Y también tenemos una ficha técnica que permite al sistema responder cualquier pregunta sobre el producto. Si el cliente
pregunta algo que no está acá, gracias a que este contexto está bien definido, el sistema tendrá la capacidad de responder al menos con una respuesta más aproximada a lo que diría si esto no estuviera tan especificado. Entonces continuamos. Ya entendemos la etapa contextual, porque ya entendemos cómo debe estar construida la contextualización, que debe tener cuatro cosas: nombre, rol, audiencia y adaptación del lenguaje, y ya entendemos la ficha técnica. La ficha técnica debería tener por lo menos el promoción y el precio, lo que el precio incluye para que el sistema no simplemente diga el costo, sino sus beneficios, y también características del producto. Características como las que se mencionaron acá, medidas, las promociones, envío gratis, tiempo de entrega. Todo esto sale de la imagen o de lo que nosotros le proporcionemos cuando pedimos que construya nuestro prompt. Vamos a esta segunda. Entiende la etapa conversacional. Ya esta la entendimos. Ahora vamos a la etapa conversacional. ¿Cómo está estructurada esta parte? ¿Recuerdas que al inicio utilizamos este prompt? Funciona porque aquí está descrita la ingeniería de todo. En la etapa conversacional, de hecho, si tú lo quieres entender más a detalle, basta simplemente con que leas lo que hemos preparado para ti y entenderás la ingeniería del proceso. Entonces, en la etapa conversacional vamos a tener dos secciones. Vamos a encontrar dos secciones. Vamos a encontrar la sección de guión conversacional y vamos a encontrar otra sección de posibles situaciones. Vayamos nuevamente al prompt mínimo. Recuerda, este era el prompt mínimo. Aquí establecemos un guión de ventas y aquí predefinimos el sistema de cómo responder ciertas cosas. Pero ¿qué crees que pasaría si el cliente le pregunta al bot algo que él no conoce? Por ejemplo, aquí hablamos del precio y de los beneficios y en el guión de ventas, pues establecemos el embudo. Pero si el cliente pregunta algo como, ¿me puede servir para camas de una medida en específica que de pronto no está especificada acá? ¿Qué haría el sistema? Lo buscaría y como no lo encontraría, intentaría responder porque él siempre va a intentar responder correctamente. Como no tiene la información, entonces va a alucinar. Y la forma de contrarrestar eso es con esta sección que se llama posibles situaciones. ¿Qué permite esta sección? Mira que aquí predefinimos simplemente un guión de ventas, pero mira lo que hacen las posibles situaciones. Preparan al bot ante situaciones que se puedan enfrentar. Por ejemplo, si el cliente pregunta si hay más colores disponibles, mira, ya él va a saber cómo actuar. Si el cliente pregunta si es seda real, mira, ya vas a saber cómo actuar. Y eso es algo que no necesariamente tienes que definir en esta interacción, porque esta interacción es únicamente el embudo para llevar al cliente desde el contacto inicial hasta la compra. Pero esto es lo que le va a permitir al cliente real, es lo que le va a permitir al sistema realmente cómo actuar ante esas posibles situaciones extrañas que se lleguen a presentar. Entonces, esto permite que el sistema siempre esté blindado y siempre tenga excelentes resultados. Y potencialmente te lleve a lo mismo que nuestros casos de éxitos. Imagínate nada más con 440 ventas en un solo día. Entonces, ya vamos entendiendo el poder de esto. Vamos a ver. ¿Cómo está estructurado? Mira, tiene dos secciones. El guión conversacional, tal como lo vimos acá. Guión conversacional, que es justamente este, que simplemente predefine el embudo. Y las posibles situaciones, que son las que no tiene el prompt mínimo. Y son aquellas que permiten que el sistema se prepare ante posibles escenarios. Si lo leemos rápidamente, mira, guión conversacional y posibles situaciones. Mira que en este punto para destacar simplemente cosas a grandes rasgos y para que entiendas la lógica, vamos a entender cómo está el prompt conversacional. En el prompt conversacional, mira que está dividido por interacciones, uno, 2, 3, 4, y el inicio y cada interacción está compuesta por dos partes únicamente. Lo que diría el cliente o lo que esperaríamos que diga el cliente y cómo le debería responder el asistente o cómo le debería responder la inteligencia artificial. Entonces, aquí presumimos que el cliente comienza contestando a una pregunta y el sistema, mira que aquí no predefinimos una respuesta, sino que acá el sistema lo que hace es colocar esto en corchetes. Para ChatGPT, estas cosas en corchetes son instrucciones, no son textos literalmente. Entonces, por esto, aquí decimos, el cliente va a comenzar respondiendo a esta pregunta que le hicimos. Con esto, el sistema va a responder de forma dinámica dependiendo del ángulo de venta. Es muy interesante que al inicio, en la primera interacción, o perdón, en la primera pregunta siempre le hagamos al cliente preguntas de utilidad.
Es decir, preguntas que permitan identificar ¿para qué quiere el cliente el producto? Si lo quiere para de pronto usarlo en el jardín o para utilizarlo en la cocina. Y eso permite al sistema detectar el ángulo de venta y llevar toda la conversación a partir de los beneficios enfocados en ese ángulo de venta. Si el cliente elige que es en la cocina, entonces toda la conversación se va a centrar en beneficios sobre cómo el producto va a hacerle, a darle algún beneficio a su cocina. Entonces, nota cómo en cada interacción lo primero es la posible respuesta del cliente al punto anterior. Por ejemplo, aquí el cliente dice, es para trabajar, soy barbero. Mira que el asistente termina preguntándole, listo, qué bueno que seas barbero, ¿en qué ciudad estás ubicado? Y mira, esto es como simular una conversación. ¿En qué ciudad estás ubicado? Estoy en Pereira. Ah, listo, estás en Pereira. Ok, ¿cuál color quieres que te separe? La dorada. Mira que es una conversación, simplemente predefinimos lo que respondería el cliente y cuál sería la respuesta del asistente ante esa respuesta. Entonces, pregunta, respuesta, y mira que siempre termina en una pregunta. De nuevo, el cliente nos responde y el sistema continúa conversando. Entonces, esa es la ciencia detrás del guión de ventas. Son un conjunto de interacciones en las que se simula una conversación. Aquí te puedes preguntar, ¿qué pasa si el cliente no responde esto, sino que responde otra cosa? El sistema lo va a tomar por otro lado, dependiendo de la información que tú le des acá, y luego lo va a intentar encaminar automáticamente. Ese es uno de los beneficios de este modelo de prompts, que si el cliente se sale de la conversación, el sistema intentará volverlo a meter en el embudo que tú diseñaste. Entonces, ya entendemos cómo está estructurado el guión de ventas. Si quieres más detalles, te recomiendo que leas toda esta parte de sección uno. Mira, va hasta acá. Vamos a entender la sección 2. Ahí realmente no hay mucho que explicar. Pero lo que hacemos ahí es formular respuestas del tipo, si el cliente pregunta X, responde Y. Veamos los ejemplos directamente. Si el cliente pregunta X, responde Y. Porque esto es muy importante. Es muy probable, es muy común de hecho, que uno monta campaña y a veces uno no sabe lo que pueden preguntar los clientes. Y es posible que el 20% de los clientes vengan haciendo una pregunta en la que nosotros no pensamos. En ese punto, nosotros simplemente modificamos el prompt y lo preparamos ante esa pregunta que muchas personas están haciendo. Entonces, aquí no hay mucho que explicar, simplemente es predefinir muchas situaciones. Si el cliente pregunta X, el sistema responde Y, tal como lo estás viendo en estos ejemplos. Con esto ya entendemos muy bien la sección de posibles situaciones. Esto lo puedes utilizar para otras cosas. Por ejemplo, eh, disculpa, si el cliente indica que quiere su pedido para oficina, dile que sí es posible enviárselo a oficina y que te proporcione la dirección de la oficina que desea. O lo cambiamos. Dile que sí es posible mandárselo a oficina, pero que... perdón, dile que es posible enviárselo a oficina y no le pidas la dirección, porque ya ustedes asumen internamente que va a ser oficina interrapidísimo. Aquí van a encontrar otros ejemplos interesantes. Em, Otro ejemplo, si el cliente pide o pregunta por más productos, entonces tú dile que no tenemos más productos, pero que si quiere se comunique a este WhatsApp. Y de esa forma el sistema le dirá, listo, no tengo cómo mostrarte más productos acá, pero si te comunicas a este WhatsApp sí te puedo atender. Si el cliente se comunica, eso es prácticamente un upsell. Entonces, ya con esto vamos viendo la eficiencia del sistema. Vamos a ver esta, etapa de reglas. Las reglas son muy importantes porque son una especie de contexto secundario que va a reinar en toda la conversación. Mira que en el prompt mínimo no teníamos reglas. Entonces, aquí no le dijimos al sistema que no respondiera, por ejemplo, en más de 50 palabras. Tampoco le dijimos que si el cliente pregunta por otros productos, diga que no los tiene. Tampoco le dijimos que se asegurara de obtener todos los datos de envío. Y si te das cuenta, son secciones muy importantes. Son esas secciones que te llevan a 440 pedidos diarios. Entonces, en este punto, mira, entiende la etapa de reglas. Es algo muy sencillo. Mira, etapa 3 reglas. Mira las reglas que tenemos. Él tiene estas reglas por defecto. Tú de pronto te des cuenta de que hay otras reglas que se pueden aplicar mejor a tu caso. Mira estas reglas. Asegúrate siempre de obtener los datos de envío. Esto el sistema lo aplicará de forma general. Habla con el cliente siempre de manera cercana. Es posible que con este guión, aun cuando sea bonito, el sistema a veces hable como inteligencia artificial.
Si le sumamos esta regla, aumentamos la probabilidad de que el sistema se dé cuenta de que nunca debe responder como inteligencia, sino que siempre debe responder de una forma humana. Aquí no realices cálculo fuera del precio de la oferta. A veces el sistema dice precios erróneos. Esto nos puede ayudar a quitarlo porque estamos incluyendo reglas. A veces el sistema dice, no, a veces el sistema responde en un párrafo gigante y eso molesta al cliente. Y uno dice, ¿por qué la inteligencia responde así? Porque no le pusimos la regla de hablar con máximo 50 palabras por interacción. En este punto sé que ya entendiste a profundidad cómo se estructura un prompt tal como lo hacen las personas que han sido casos de éxito dentro de Chatea Pro. Si te vas en este punto, te confieso que me quedo muy feliz, porque ya entiendes la ciencia. Esto te va a permitir crear tus propias estructuras. Esto sí te da el conocimiento para que tú puedas tener mejores resultados. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante son trucos adicionales. Si quieres verte la parte que continúa después, no hay ningún problema. En todo caso, si aún aguantas, te sugiero que te la veas conmigo, porque esto literalmente te permitirá mejorar lo que ya acabas de aprender. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender algunos trucos avanzados. Por ejemplo, vas a aprender cómo lograr que el prompt envíe imágenes y videos. Vas a aprender cómo lograr que cuando el sistema le hable al cliente, le hable con negritas y cursivas de manera correcta. Vas a aprender cómo hacer que si el sistema no le está prestando atención a algunas partes de tu prompt, entonces sí las llegue a considerar importantes. Asimismo, vas a entender algunas cosas que no puedes hacer desde el prompt para que de pronto no pierdas tanto tiempo haciéndolas y no tengas que recurrir a soporte. Realmente esta es una clase muy completa que pues te permitirá obtener todos los resultados que necesites. Entonces aquí vamos a la práctica. Si quieres pausa el video y ayúdame a cumplir cada uno de estos pasos. Te ayudo más o menos a entender qué tienes que hacer en cada uno de estos pasos para tener un excelente resultado. Tal como yo lo acabo de hacer, busca un producto al que le quieras hacer un prompt profesional. Búscalo en el catálogo de Dropi. A ver, yo lo, lo tenía por... Ajá, aquí lo tengo. Ve a la sección de productos, busca cualquiera. O de pronto utiliza un producto que estás vendiendo por landing para ver si lo puedes directamente vender por WhatsApp. Cuando encuentres ese producto, digamos que, no sé, por ejemplo, es este producto. Cuando encuentres ese producto, ve a ChatGPT, copia este prompt, cópialo completo y pega la información tal como yo lo hice. ¿Recuerdas que en mi caso, mira, yo pegué la información, también le pegué el producto para que él tuviera más contexto? Si tú tienes cómo hacerlo, de pronto suministrarle el enlace de tu página, sería súper. Y aparte, dale algunos daticos, dale datos como yo, los que yo les di acá. Acá, mira, esta es la información que te sugiero que le des al sistema para que él entienda mejor lo que debes hacer. Entonces, cuando ya tengamos eso, vamos a bajar un poquito acá. Ya habremos buscado un producto, ya habremos entrado a OpenAI y le habremos puesto la información del producto. Entonces, hazlo y cuando lo termines de hacer, pausa mi video y cuando lo termines de hacer, reanúdalo y vamos a continuar juntos para que salgas de esta clase con tu primer prompt validado y profesional. Listo. Supongamos que ya tienes tu prompt creado o supongamos que seguiste de largo y simplemente quieres ver cómo lo hago. En todo caso, va a servir. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar ese prompt resultante y vamos a identificar puntos de mejora para entender cómo pedirle al mismo ChatGPT que él nos ayude a hacer la optimización. Quiero reiterarte por qué no utilizo GPTs, porque el GPT te ayuda a crear una versión personalizada. Con este conocimiento, tú puedes crear tu propio GPT o tu propia herramienta de creación de prompts, porque es un conocimiento profundo, no es un conocimiento superficial. Superficial sería dejar que un GPT nos haga todo sin hacer ese primer proceso de pensamiento, identificar cuál es la estructura que le sirve a nuestros productos. Entonces, por eso esta clase de prompt a profundidad se estructuró de esta forma. Entonces, vamos a estudiar el prompt resultante e identificar puntos de mejora. Vamos a ver. En este prompt, la contextualización yo la veo perfecta.
Mira, primer punto de mejora. De pronto a mí me gusta que mi lenguaje con los clientes no tenga más, perdón, sea de un poquito más palabras, de 45, y que utilice emojis. Entonces, mira lo rápido que lo voy a hacer. Correcciones, uno, y lo voy a decir donde quiero que las haga, en la adaptación del lenguaje, agrega que máximo son 45 palabras, tú lo redactas más bonito, este, y en las expresiones, supongamos que, que yo tengo una expresión muy específica con la que mi empresa trata a los clientes y esta me parece linda, pero me parece muy coloquial. Por ejemplo, entonces yo voy a utilizar en lugar de eso y reemplaza la expresión, a ver, honestamente fue un mal ejemplo porque no me sé ni una sola expresión de Medellín, así que voy a decir solamente una chimba. Listo. Segunda, vamos a ver qué puntos de mejora. Ah, mira, aquí hay un punto de mejora, la forma en que él entiende el precio. El precio ya debería incluir el párrafo de los beneficios. Entonces, vamos a ver, mira, dos, en la sección de ficha técnica. Si quieres, adelanta un poquito, para cuando ya yo lo tenga un poco más construido. En la sección de ficha técnica, en la promoción, ya debes incluir los beneficios. Es decir, no debes indicar únicamente, bu- únicamente el precio, sino acompañar cada precio con los beneficios. Ejemplo, un juego por tan solo 100.000, lo que incluye el envío gratis, te sugiero que adelantes, y llegará a tu hogar en tan solo 1 a 4 días hábiles. Miren, haciendo esto, él nos va a dar nuevamente todo el prompt con el sistema arreglado. En el guión conversacional, chicos, hay una cosa súper importante y es que, no sé si se han dado cuenta, vamos a Chatea Pro. Fíjense que en Chatea Pro, acá está el prompt. Esto ustedes normalmente no lo tienen. Acá está el prompt, pero antes del prompt, acá es donde se hace la pregunta. Entonces, Chatea Pro es un integrador, es decir, aquí ChatGPT no sabe que él está conviviendo con este nodo de pregunta, así que tenemos que buscar una forma de conectarlos y esa forma es indicándole al sistema cuál es la primera pregunta que nosotros le realizamos al cliente. Te voy a explicar por qué. Imagínate que la primera respuesta del cliente es sí. Entonces ahí ChatGPT puede decir a qué me está respondiendo sí. ¿Será que me responde que sí porque le preguntaron si quería el producto, porque le preguntaron si le interesaba, porque le preguntaron si vivía en Santa Marta? ¿Por qué me responde sí? Y eso puede hacer que el modelo dé respuestas que uno no desea. Por eso, la misma pregunta que nosotros colocamos aquí, siempre, sí o sí, debemos también colocarla en la interacción uno, así entre corchetes. Mira, el cliente inicia respondiendo a la pregunta de, y aquí está la pregunta que nosotros le vamos a colocar, que es lo que hacemos acá. De esa forma, el sistema ya está contextualizado. De esa forma, ante lo que sea que diga el cliente, el sistema va a saber cómo adaptar la respuesta, porque entiende qué es lo que se le preguntó y ante qué está respondiendo el cliente. Así, si el cliente dice sí, entonces el sistema va a saber que le dicen sí por esta pregunta de si quieren la sábana para el cuarto, por ejemplo. Y a partir de ahí, gracias a esta estructura, el sistema va a comenzar toda la conversación basada en el ángulo de venta, no únicamente basada en un extracto de la información, sino basada en todo el ángulo de venta, lo cual da conversaciones mucho más persuasivas.
Entendiendo eso, te repito que es muy importante que en la interacción uno siempre coloques la misma pregunta que tienes acá. Dicho eso, podemos continuar. ¿Qué otro punto de mejora podemos encontrar? De pronto, a mí no me interesa que el sistema le pregunte la ciudad del cliente. Por cierto, punto para la inteligencia artificial. ChatGPT no habla así. Esto está mal dicho, pero a veces así lo podría decir un asesor. Se siente humano. ¿Y estás en qué ciudad para revisar la cobertura de envío? Muy bien hecho. ¿Y cuánto cambian las respuestas solo por tener un prompt optimizado? Espero que entiendas que esta nueva estructura que te estoy enseñando en este punto, pues está muy optimizada y que va a tener un impacto muy grande en la forma en que tu sistema se comunica con los clientes. De pronto yo no quiero que preguntarle por la ciudad del cliente. 3. En la interacción 2, no quiero que le pregunte si, al cliente sobre la ciudad, sino sobre, ¿qué le podríamos preguntar? Sobre si tiene varios hijos. Si tiene varios hijos. Esto con la intención de que en las próximas interacciones, si tiene varios hijos, intentes venderle una promoción más grande bajo el gancho de que todos sus hijos tengan las mismas hermosas sábanas. ¿Qué otra posible situación? ¿Qué puede haber en las posibles situaciones? Me parece que está muy bien. Mira, si el cliente desea que su pedido sea enviado a oficina, no le pidas dirección de la oficina. Esto está buenísimo. No veo ningún otro punto de optimización. Si tú lo llegaras a ver, simplemente escríbelo bajo esta estructura. Es la estructura sugerida. Cuando ya tengas esta experiencia, que hayas hecho este ejercicio 2 veces, puedes crear tu propio GPT o, y esto sí te lo recomiendo mucho, llega hasta este punto. Aquí te voy a enseñar cómo crear tu propio GPT dentro de Chatea Pro, para que tus prompts sean construidos dentro de Chatea Pro y no tengas que utilizar una herramienta externa de inteligencia artificial. Entonces, ya aquí le hicimos todas las correcciones. Entrégame el prompt con la misma estructura y sin cambiar nada distinto a las correcciones que te acabo de proporcionar. Porque es posible que entonces ChatGPT venga y solo nos dé eh, las 3 respuestas a esto. Entonces nosotros es que queremos que nos lo dé entero, pero aplicando las correcciones. Vamos a ver, primera corrección. ¿Recuerdan cuál era? ¿Cuál era? Era la de la ficha técnica. Vamos a ver. Mira, aquí está. Lo hizo perfecto. Ahora, cuando un cliente pregunte por precio, él no va a decir solamente el precio, va a decir el precio y los beneficios que incluye. Y eso disminuye el impacto y la concentración sobre si está costoso o no. ¿Qué más le pedimos? Que en la segunda interacción, mira, 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 lo hizo perfecto. Le pedimos que no dijera ciudad y que en lugar preguntara por hijos. Y aquí está. ¿Cuántos hijitos tenés? Se lo podría preguntar de otra forma. Ustedes en su jerga, en su dialecto, podrían identificarlo mejor. Vamos a ver. Posibles situaciones, no le pedimos más nada. Hubo otra que le pedimos. La ficha técnica. Ah, y en la adaptación de lenguajes, que sean 45 palabras y que reemplazara chimba de calidad por una chimba. Mira, por una chimba. Aquí está. Perfecto, perfecto. Entonces, con esto aprendiste cómo tú puedes hacer tus propias adaptaciones. Ahora, te voy a enseñar un truco para llevar esto a Chatea Pro. Fíjate que si tú lo copias así, te quiero hacer la demostración. Mira que si tú lo copias así directamente, vamos a ver, si tú le das clic acá, mira cómo se va a copiar. Se copia todo pegado. Este, podría tener una mejor estructura. Entonces, aquí te doy un pequeño truco. Fíjate, sería chévere que él se llevara estos bullets. Estos punticos que ven acá se llaman bullets. Lo que podemos hacer es
decirle que entrégame, entrégame el prompt en bloque de código. Convierte los bullets en guiones. Y él ahora me lo va a dar en un formato que yo puedo copiar acá y pegar más fácilmente. Mira que es exactamente el mismo prompt, pero en un formato que es más cómodo de copiar. En este punto ya lo creo por completo. Mira que si yo le doy copiar, lo pego acá. Mira, lo pego respetando los bullets y dándome mejor los espacios. Mira cómo los separa. Entonces ya yo sé dónde debo comenzar a marcar los saltos de línea. Aquí, para no irnos perdiendo, ya hicimos esto. Ya verificamos que el promo estuviera lo mejor posible y ya lo estamos pegando en Chatea Pro y ya lo vamos a probar. Entonces, lo primero que siempre te sugiero y siempre te lo voy a sugerir es que utilices saltos de línea correctamente, porque si quieres hacer una optimización, para ti va a ser un poco difícil de pronto leer tanto texto pegado, no sabes cuáles son las secciones, no las distingues claramente. Entonces, mira, etapa uno aquí está clarito. Para la etapa 2 mira, tres saltos de línea, uno, 2, 3. Puedes poner más, puedes poner menos, esto es simplemente elección personal. Uno, 2, 3. Y ahora, dentro de eso distingo las secciones. Uno, mira, uno. Ahí están distinguidas las secciones. Por acá está la sección 2. Mira que incluso me cuesta distinguirla acá. Aquí está. Ay, se me fue. Listo. Mira, así tiene mucho más orden. Así ya yo me ubico correctamente. Si me doy cuenta de que el sistema no está entendiendo bien cuántas palabras son como máximo, sé que tengo que ir acá, nada más. Listo. Así está ya mejor discriminado. Y las interacciones están bien puestas. Te sugiero que las interacciones también las separes para que para ti sea más fácil entender de pronto qué puede estar pasando. Vamos a ver. Listo, mira, está perfecto. Guión conversacional. Puedes eliminar si quieres estos formatos. Este es formato Markdown. Es decir, el formato que permite que ChatGPT ponga esto en una negrilla del tamaño A o del tamaño B. Listo, ya lo tenemos bien. Listo, aquí te doy el truco para pegar completamente. Sé que no te vas a arrepentir de esta clase. Listo, ya lo tenemos muy bien. Y ya el sistema sabe cuál es la primera pregunta. Yo de hecho creo que no lo he configurado. ¿Quieres estas sábanas para tu cuarto o tus hijos? Vamos a copiarlo acá rapidito. Miren, lo voy a guardar. Ese paso que yo acabo de hacer de eliminar eso es porque tenía una situación particular. En tu caso no es necesario realizarlo. Listo, ya coloqué la pregunta acá. Le doy publicar. Ok, el saludo estaba por defecto. Le sugiero que le cambien el nombre porque hay como 80 millones de bots que se llaman Daniela porque no le cambian el nombre. Denle cariñito, cámbienle el nombre. Y vamos a añadir una imagen cualquiera. Vamos a ver si me sirve una imagen directa de Droppy. Lo voy a intentar. Voy a intentar copiar la URL, copiar dirección de la imagen y ponerlo acá. Desde URL. Puede ser que la traiga. Sí, la trajo perfectamente. Listo. Ahora me voy a mandar este flujo y van a ver cómo el flujo interactúa conmigo sin ningún problema. Vamos a ver por qué paso vamos. Listo. Ya lo pegamos correctamente. Ahora vamos a probarlo. Y asimismo, espero que lo estés haciendo con tu producto. Mira que es bastante rápido. Lo pesado es entender la ciencia de atrás, pero van a ser los 30 minutos mejor invertidos para que comiences a vender profesionalmente por WhatsApp con inteligencia artificial. Em, Tengo varias pestañas abiertas, disculpen. Y listo, mira. De aquí voy a reproducir. Él me debe enviar el saludo, me debe enviar esto. Ah, tengo que borrar el usuario. Qué bueno que me pasa. Si a ti también te pasa, asegúrate de haber borrado tu usuario. Mira, yo lo voy a borrar acá. Guest, lo voy a eliminar. Y voy a comenzarlo desde cero. Voy de nuevo. Vista previa. Acá está. Listo. Para el de mis hijas.
Vamos a ver cómo él debería comenzar a seguir la conversación. Aquí está el guión conversacional. Aquí le dijimos que respondiera em, dependiendo de lo que diga o indique el cliente. Esperemos un segundo, la respuesta. Va, pues, mija. Eso suena muy bien. ¿Cuántas hijitas tenés? Estas sábanas, yo sé que este lenguaje para algunos se puede considerar incluso muy intrusivo, pero mira la capacidad de la humanidad del asistente. Puedes hacerlo más humano sin que sea o suene intrusivo y que suena justamente a lo que tú necesitas. Pero aquí te estoy mostrando que es posible. ¿Cuántas hijitas tenés? Estas sábanas quedan divinas y muchas mamás me dicen que les encanta emparejar las habitaciones. Está perfecto. Listo. Me pregunta cuántas hijitas tenés. Tengo 15 y 13 hijos con nuestros ancestros. Qué familia tan hermosa. Mira que es muy lindo, es muy empático. Y mira que está respetando el tema de las expresiones. Em, entonces la promoción de 3 juegos por 250 te vendría bien de perlas. Mira que él mismo me está sugiriendo la promoción. ¿Y qué incluye eso? Vamos a ver. Yo sé que en este punto ya tú sabes hacer la demostración. Aquí simplemente te quería mostrar las cosas importantes. Míralo. Sé que fue un proceso tardado porque lo explicamos a raíz, pero ahora entendiéndolo, sé que lo vas a hacer muy rápido. Listo para prepararlos. Mira, justamente lo que queríamos. Tus 3 juegos. Esta promoción incluye 3 juegos por 250, incluye el bio gratis y llegan a tu hogar en máximo 4 días hábiles, mi amor. Así que todos van a estar estrenando. No, es muy bueno, es muy bueno. De hecho, lo preparé como 3 veces y me sorprendo mucho de lo bueno que es, que incluye esto. Bueno, realmente creo que ni vale la pena seguirlo probando, pero él va a seguir la conversación tal como yo lo hice. Mira, vamos a ver un caso como esto. Si el cliente pregunta, y eso sí es seda real, porque yo soy estilista y tengo buen ojo para eso. Y la seda de la imagen se ve un poco falsa. Y miren que eso es una situación para la cual el guión conversacional, esto que es el guión, no estaba preparado. Y esto tampoco estaba preparado. Pero como ya lo predefinimos, el sistema va a saber cómo gestionar esa situación. Vamos a ver. Y mira cómo, a pesar de que yo le voy haciendo preguntas, él siempre intenta llevarme a la venta, intenta llevarme a obtener mi ciudad, intenta llevarme a obtener mis datos, intenta llevarme a lo que realmente necesito. Mira, no, mi amor, no es seda natural, es microfibra de alta calidad, pero es tan suavecita que parece seda. Entonces, si vamos, mira, aquí está, me lo dijo exactamente igual. Si yo le preguntara por esto, me diría esto. Si le preguntara por esto con una variación, me respondería de igual de forma correcta. Eh, Mira, aquí yo le voy a preguntar si es una IA. Oye, pero tú hablas muy bonito. ¿No serás una IA? Según las reglas, él no debe decir que es una IA. Vamos a ver qué nos responde. Y con esto ya damos fe de cómo toda esta estructura que acabamos de preparar sirve perfectamente. Este es un prompt hermoso, está muy bien entrenado, está muy bien estructurado. Mira, qué belleza. No le predefinimos cómo actuar ante este caso, pero lo que él sabe es que en ese caso no puede decir que es una IA. Entonces, mira cómo no me alucinó,
siguió todo justo como se lo pedí y todo con el simple hecho de que ya entiendes la estructura y lo que vas a hacer es copiar y pegar esto, poner la información y si quieres incluso crear tu propio GPT. De igual te recuerdo que me interesa mucho que llegues a esta parte porque te voy a enseñar algo genial. Entonces, ya no vale la pena seguirlo probando, ya vemos de qué es capaz. Em, ya lo probamos. Si quieres hacerle una mejora al guión conversacional, de la misma forma en que lo hiciste con ChatGPT, lo puedes hacer acá adentro. Aquí simplemente, y esa era justamente una de las ideas de poder diferenciarlo, porque si yo le quiero hacer una optimización al guión conversacional, ya yo me voy donde está claramente esa etapa. Si le quiero agregar una interacción 5 o una interacción 6, lo puedo hacer sin ningún problema. Es muy común que en estas interacciones uno pida los datos y luego en la otra interacción uno confirme los datos, pero tú puedes crear el guión de la forma que más necesites. Entonces, ya queda muy claro cómo hacer la optimización. Y algo que sí te sugiero, la data en estos momentos es un tesoro. Probablemente has escuchado muchas historias de personas que utilizan la información de landing de otros para hacer sus propias landing. Eso va a ser mucho más difícil con los prompts, pero los prompts van a ser el tesoro y las landings del mañana. Así que te sugiero que las tengas muy bien resguardadas. Abre una carpeta Google Drive y en esa carpeta crea un documento, prom de sábanas, prom de peluche nutria, prom de cafetera y que lo vayas guardando. Eso es fundamental porque si en algún momento pasa algo y por X o Y razón se te borra este flujo o tú lo borras o tu colaborador lo hace, siempre vas a tener todos tus prompts a salvo. Ahora vamos a ver una de las cosas más impactantes, son unas cosas bastante interesantes y es algunos truquitos avanzados. Estos van a ser alguna especie de comandos especiales. Aquí vamos a aprender qué es lo que no podemos hacer desde el prompt. Y aquí, que era la parte a la que más quería llegar, vas a entender cómo crear tu propio GPT dentro de Chatea Pro. ¿Por qué quiero que entiendas esta estructura? Para que entiendas cómo mejorar los resultados del asistente, para que entiendas de entrada qué no se puede hacer desde el prompt y para que entiendas cómo replicar esta estructura muy rápidamente en un futuro. En este momento llevamos 1 hora y 6 minutos, pero ahora que ya vas a agarrar la práctica, lo vas a hacer en 2 minutos o 3 minutos el prompt. Entonces, vamos a la sección de comandos especiales. ¿Qué es esto? Vamos a comprender varios comandos especiales que permiten que la inteligencia tome acciones muy interesantes. Vamos a entender el uso de importante. Hay veces que le damos una instrucción y el prompt no entiende bien lo que nosotros queremos hacer y se lo pasa por alto. El uso de importantes le ayuda al sistema a entender que nosotros necesitamos que él priorice esa instrucción. Entonces, supongamos, se lo repetimos en las reglas, se lo repetimos en posibles situaciones, se lo repetimos en interacción y no nos prestó atención, no hay problema. Podemos colocar el uso de importantes. Importantes. No olvides, por ejemplo, no olvides preguntarle al cliente por si quiere el producto para X o para Y. Ahí tú reemplazas las variables, sé que lo tienes perfectamente. Eh, Acá en interacción 4, por ejemplo, cuando le estamos pidiendo los datos, a veces es posible que nosotros despachemos mucha oficina. Entonces ahí podemos poner un importante también. Importante, si el cliente quiere el pedido para oficina, no solicites la dirección. Mira la magia. En ese caso, después de la interacción 4, él va a tener muy presente esto. Entonces puedes poner los importantes intercalados en donde tenga mayor relevancia, porque por ejemplo, imagínate que no te está haciendo caso en la interacción 3. Tú quieres que él te mande los datos con un formato específico. Te voy a dar otro. Mira que en este ejemplo nosotros solicitamos los datos con un formato muy específico. Si nosotros queremos que el sistema siempre le envíe las cosas al cliente en este formato, así como en formato de lista, aquí le ponemos un importante. Nunca olvides enviar al este formato, perdón, estos datos en este formato y el sistema no lo olvidará. Otra forma de utilizar los importantes es colocarlos de último. Entonces aquí vamos a poner más reglas, por ejemplo, reglas adicionales. Entonces, importante
A, importante, B, importante, C. De esa forma, el sistema tendrá una inclinación hacia prestar la atención a lo que tú destacas como importante. Ya entendemos el uso de importante, vamos a entender el uso de los corchetes. Los corchetes, bien utilizados, le hacen entender al sistema que esto no es un texto literalmente, le hacen entender que es una instrucción, que es una indicación especial. Eso es lo que permite que el sistema tenga la capacidad de reemplazar cosas. Por ejemplo, recuerda que en la conversación que yo hice, él me respondió increíblemente bien, pero ¿por qué me respondió bien si al inicio tenía las cosas entre corchetes? Porque él sabe que lo que está entre corchetes es una instrucción especial. Mira, aquí dice, esto tiene que ser una respuesta adaptada a la intención del cliente y culminar con una pregunta. Y él lo hizo excelente. Em, Asimismo, mira que en este caso, yo aquí no lo coloqué como un importante, pero el sistema lo entiende como una instrucción, porque él sabe que si el cliente solicita envío a oficina, en lugar de ponerlo como un importante, contener esto, él sabe que es una instrucción. Entonces, él no le va a enviar esto al cliente, no se lo va a enviar porque él sabe que no se lo tiene que enviar porque es una instrucción. Ya entendemos el uso de los corchetes. Vamos a entender el uso de las comillas. A veces nosotros queremos que el sistema le diga algo literalmente al cliente, que se lo diga siempre de esa forma. Entonces, cuando queremos que diga cosas de manera muy literal, podemos utilizar las comillas. Por ejemplo, si queremos que esto siempre lo diga de esta forma y nunca le haga una variación, entonces aquí podríamos ponerle comillas, entonces asistente, y mira, lo podemos combinar con una indicación. Dilo siempre de la siguiente forma. El sistema entenderá que esto es una instrucción y no lo va a enviar y mandará este texto así tal cual. No le va a hacer ninguna variación. Entonces, ya sabemos que las comillas permiten mandar texto literalmente. Este es uno de los momentos más esperados. Comprender el envío de imágenes y videos desde el PROM. Hay una forma muy óptima de hacer esto, te lo voy a mostrar un poquito más abajo. Mira, lo que nosotros llamamos posibles situaciones, algunas personas lo llaman interacciones adicionales. Vamos a llamarlo posibles situaciones también. Hay otras personas que lo llaman reglas. Puedes llamarlo como desees. Mira que en este caso, mira la estructura. Interacción adicional 2, que es como posible situación 2. Si el cliente pide la foto del peluche junto a un bebé, por ejemplo, claro, aquí te comparto una foto perfecta para eso. Mira cómo yo lo hago. Yo simplemente le pongo el enlace. ¿Cómo obtienes el enlace? Probablemente ya lo sepas, por si no te recuerdo cómo. Acá sube la foto y cuando la subas, aquí te va a aparecer el enlace de la foto. Ese es el enlace que tú vas a copiar y vas a pegar acá. Entonces, poniendo esto, el sistema lo va a enviar. Va a enviar en ese punto esa foto. También lo podrías hacer así. Podrías, por ejemplo, en una interacción 3 decir, imagínate que en este punto tú lo diseñaste para que el cliente preguntara ciudad. Si el cliente pregunta ciudad en ese punto, entonces el sistema va a responder según lo indicado en la interacción 3. Y aquí tú podrías darle la ciudad, perdón, o preguntarle precio o cualquier cosa con imagen directamente. Pega el enlace de la imagen acá y listo, problema resuelto. Algo que te recomiendo, si quieres que eso suceda, colócale esta instrucción, mira cómo todo va teniendo sentido. Colócale la instrucción que haga que él lo envíe sin enlaces ni corchetes. ¿Sabes por qué sucede esto? ChatGPT está acostumbrado a cuando él te da un enlace, o sea, cuando él te deja cliquearlo desde acá es porque él tiene cierto formato. Y el formato que él agarra es que pone primero el enlace entre corchetes y luego el enlace entre paréntesis. Y luego le coloca como un texto. Ese mismo formato él lo envía por API. Es como si él no se diera cuenta por la API, es decir, por esta tecnología que estamos utilizando para no usarlo desde el mismo ChatGPT, sino utilizarlo desde afuera. Es como si él no se diera cuenta de que ese formato no sirve por afuera. Entonces, o puede que sí sirva para algunas cosas, pero acá no sirve. Entonces, aquí le pedimos que lo envíe sin corchetes ni paréntesis, es decir, que no lo envíe con el formato que él normalmente lo envía, porque entonces al cliente se le vería feo. Se le vería esto dos veces, uno con corchete y otro con paréntesis. Así que acá, pues él ya entiende qué hacer. Y con esto, él lo que va a hacer es que en lugar de enviar el enlace, él por dentro lo convierte en imagen y así mismo se lo va a enviar al cliente.
Aquí acabo de hacer la demostración. Inicié el flujo del peluche, le hice la pregunta de la posible situación y él me envió la foto en el medio de la conversación. Y así mismo lo podría hacer si tú lo añades como una interacción adicional. Entonces, esto es algo supremamente poderoso que sí o sí tienes que aprender a utilizar y aprender a aprovechar. Entonces, ya entendimos cómo enviar imágenes y videos. Con videos es exactamente el mismo tratamiento, es simplemente subir el enlace. Comprende cómo utilizar negrita y cursiva. ChatGPT está acostumbrado a que las negritas las trata dentro de dobles asteriscos. Esto para ChatGPT es negrita, pero para WhatsApp la negrita realmente es con un solo asterisco. Entonces por eso, no sé si te diste cuenta, mira lo que dicen las reglas. No uses dobles asteriscos ni dobles guiones. Si ustedes se dan cuenta de que él envía mensajes a WhatsApp utilizando el formato incorrecto, que es con dos asteriscos o con dos guiones, simplemente pueden reforzarle esta regla, de pronto con un importante. Esto es para negrita y esto es para cursiva en WhatsApp, uno solo. Eso es para que el formato siempre se vea agradable a la vista, porque si no, al cliente le saldría como la mitad en negrilla y unos asteriscos al lado que no tienen nada que ver. Entonces, ya con esto sabemos cómo utilizar negrita y cursiva. Resaltar secciones con mayúscula, así como las secciones de importante. Cuando utilizamos secciones en mayúscula, él nos suele hacer bastante caso. Por ejemplo, supongamos que nos damos cuenta que en la posible situación, o más bien que en la ficha técnica, él no tiene en cuenta las medidas. Entonces podríamos colocarle en mayúscula las medidas o decirle que no olvide las medidas en mayúscula. Es como una especie de reemplazo para esto. Eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque es posible que él a veces envíe las mayúsculas también. Disculpa que salta tanto entre pestañas, pero tengo muchas pestañas abiertas. Entonces acá envía correctamente las fundas. No te recomiendo hacer esto porque mira que yo lo puse. Esto debería ser realmente entre corchetes, pero lo que sí podrías hacer acá, si se está olvidando, es colócaselo mayúsculas. Dos fundas ajustables. Esto ayuda a que él haga énfasis en algunas secciones. Em, y ya nos queda un solo consejo. Comprende el uso de la repetición de partes importantes. Hay ocasiones en las que le repetimos con importante y con mayúscula y él aún así no hace caso. Para esos momentos yo tengo un truco que me ha servido mucho. Yo le repito lo mismo tres veces en mayúscula. Ejemplo, no olvides pedir datos de envío. Mira, ahí, en mi caso está en mayúscula. Si yo lo repito tres veces, perdón, si yo lo repito tres veces, va a ser mucho más propenso a prestarle atención a esa instrucción. Lo puedes repetir al final o lo puedes repetir donde tenga que ver. Por ejemplo, en esta posible situación que es la de los datos de envío. Entonces, él va a saber que a esto le tiene que dar mucha importancia y que nunca va a cerrar una conversación sin tener todos los datos de envío completos. Con esto ya entendemos algunos comandos adicionales. Vamos a entender rápidamente qué podemos controlar y qué no podemos controlar desde el PROM. Ya sabemos que desde el PROM podemos controlar todo lo conversacional, pero hay cosas que desde el PROM no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos decirle al sistema que deje de responder. Ejemplo, he visto varios usuarios que colocan, si el cliente dice que no está interesado, no le vuelvas a responder. Eso es como entrar a ChatGPT. De hecho, hagamos el experimento. No me respondas. Mira, aún así me respondió. ChatGPT siempre va a dar una respuesta, aunque esta fue muy sutil, pero aún así siempre va a dar una respuesta. Entonces, siempre que un cliente habla, el sistema siempre va a responder. Lo que sí podemos hacer es predefinir sus respuestas ante esos escenarios, como ya lo hemos visto. Así que no es posible hacer que el sistema deje de responder, siempre va a responder, lo mejor es adecuarlo a la situación. El tema de los tiempos de espera. Los tiempos de espera no se controlan desde acá, los controlamos nosotros desde los flujos internos. No es posible decirle a ChatGPT que espere media hora y luego envío una respuesta. El sistema no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el control de los tiempos dependen de estos nodos. Te quiero mostrar. Dependen de este tipo de nodos
que se llaman Smart Delay y que nosotros tenemos configurados por debajo en la lógica. Entonces, eso no a ChatGPT no le va a dar ningún resultado. Este ha sido un tema común también. No es posible decirle a ChatGPT, cuando cierres la compra, móntalo con la transportadora Inter rapidísimo. No, esa configuración está en Dropi, por ejemplo. Tienen que ir a la sección de Dropi en la que están las transportadoras por defecto y seleccionar cuál es la transportadora que quieren utilizar para determinadas zonas. Otra cosa, teniendo en cuenta que no todos son expertos en prompt, el sistema por debajo, aun si tú no lo configuras, se va a asegurar de pedir los datos mínimos para la compra. Por ejemplo, en Colombia tiene que pedir sí o sí dirección, ciudad y departamento. Porque de pronto uno no configura bien el prompt, el sistema no lo pide correctamente y se intenta montar una compra sin los datos mínimos necesarios. Por eso el sistema tiene una validación interna que no se puede quitar y es necesaria para asegurar que el proceso salga correctamente. Entonces, no va a servir de mucho que en el prompt digamos algo como no pidas la ciudad o no pidas la dirección. Sí podemos pedir datos adicionales, lo que no podemos hacer es quitar los datos básicos. Entonces, tener en cuenta que él siempre va a pedir los datos mínimos que se necesitan para las compras según Dropi. Y por último, por ejemplo, no es necesario especificar cómo debe tratar a los upsells. Es decir, cada flujo de Chatea Pro permite un producto o más que un producto, un ID dentro de Dropi. Entonces, si dentro de Dropi nuestro proveedor nos creó varios productos bajo un mismo ID, él lo va a montar perfectamente. Pero si tenemos dos IDs, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que él lo va a montar, perdón, toca montarlo manualmente. Entonces no va a servir de nada decirle aquí al prompt que cuando monte el producto, monte el producto con el ID 1 y el ID 2. No, porque eso no está bajo control de ChatGPT, está bajo un control interno. Con esto ya entendemos los comandos especiales, lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y por último, solo vamos a entender cómo utilizar herramientas que permitan hacer que esta hora que llevamos de clase se haga en 2 minutos, porque ya entendiste la ciencia detrás del prompt y ahora replicar el proceso para ti va a ser mucho más fácil. Dentro de Chatea Pro, lo que vamos a hacer es crear un pequeño flujo que contenga o este prompt o la estructura que a nosotros ya nos esté funcionando. Vamos a ver cómo se hace. Volvemos acá, vamos a Chatea Pro, vamos a flujos. Mira que en mi caso ya yo lo tengo creado. En tu caso probablemente no lo tengas. Entonces, crea un flujo que se llame creador de prompts y luego de crear ese flujo, entonces asígnalo, crea también una carpeta que se llama creador de prompts y al final te va a quedar así. Vamos a darle a abrir. En mi caso ya lo tengo construido para enseñarte más rápidamente. Si aún no has superado el límite de nodos, mira, ya yo lo superé. Si tú aún no lo has superado, puedes darle acá donde dice, le das clic derecho y seleccionas un módulo de acción y otro módulo de enviar mensaje. A mí, como ya lo superé, no me deja. Lo que puedes hacer es copiarlo. Cópialo, por ejemplo, de un producto base. Por ejemplo, yo voy acá, copia uno de acción y uno de mensaje. Control C, lo pegamos acá, le doy clic y le doy pegar. Listo. Cuando ya yo lo tengo pegado, entonces vamos a unirlos de esta forma. Vamos a eliminar el contenido de los dos por si acaso. Esto es para que veas cómo se crea desde cero. Imagínate que a ti no te sale nada, te va a quedar así como yo lo tengo. Entonces, en el primero vamos a poner una integración y vamos a seleccionar IA abierta y vamos a escribir, vamos a seleccionar este que se llama crear finalización de chat. Aquí vamos a poner nuestro prompt o el prompt o la estructura de prompt que nos gusta y un ejemplo. Entonces, cuando tú descubres tu tipo de prompt ganador, o lo puedes hacer incluso con la misma estructura que ya aprendimos en este paso anterior, cuando tú descubras esa estructura, pon la estructura, luego un ejemplo y acá vas a poner la información del producto y él automáticamente lo hará desde Chatea Pro. Te muestro acá, de hecho, la estructura que yo creé. Mira, yo le voy a dar control C y acá lo voy a pegar. Listo. Mira esta estructura. Yo le digo una clara instrucción. Crea un prompt basado en la siguiente estructura utilizando la información del producto.
Déjame, voy a copiar también la información del producto, que es la que tengo acá abajo. Información del producto, listo. En mi caso yo lo puedo copiar, tú lo puedes diseñar, es muy sencillo. Entonces mira cómo está estructurado. Yo le digo, le doy la instrucción, le digo cuál es la estructura. Mira esta estructura. Esta es la que a muchas personas les ha funcionado. Entonces se estructura, tiene su rol, tiene su enfoque. Este no está tan optimizado como el que les enseñé en esta clase, pero la estructura es sencilla. Mira, coloco la estructura de lo que me sirve y luego coloco un ejemplo de un prompt que me haya servido y luego le doy información de mi producto. Y cuando yo hago eso, el sistema ya va a tener la capacidad automáticamente de crearme un prompt que respete este ejemplo, que respete esta estructura utilizando la información de este producto. Es lo mismo que ir a ChatGPT y pegarle esto. Solo que en ChatGPT el proceso es más demorado. ¿Y por qué honestamente yo prefiero este proceso a tener un GPT? Porque con los GPT pasa algo y es que se desentrenan. De hecho, en Chatea Pro nos pasó. No sé si conoces el creador de prompts. Ese creador al inicio respondía bien y ahora responde algo distinto. Es porque lo entrenamos para darle algo de información adicional y cuando lo entrenamos perdió la información anterior. Entonces, el problema de perder la información anterior es que pierde la estructura. E incluso a veces cuando está muy bien entrenado, no recuerda el 100% la estructura. Y si está muy bien entrenado y se deja de tocar por un tiempo, también es propenso a perder su entrenamiento, su estructura. Muy probablemente en unos meses, de pronto OpenAI optimice ese proceso, pero por el momento, tal como te mencionaba al inicio de esta serie de videos, el problema es de estructura y si GPT a veces no respeta la estructura, no nos sirve al 100%. Así que este tipo de sistema, mira que siempre va a tener la estructura porque ya tiene la estructura y aparte ya tiene el ejemplo. De hecho, mira cómo va a funcionar. Súper importante que acá en fichas máximas colocaré 10.000 si quieres, porque aquí él te tiene que dar un prompt grande. Entonces aquí tiene la información del producto y acá vas a hacer lo siguiente, mira, dale probar, él claramente te va a dar una respuesta, pero yo te voy a ayudar para que para ti sea más fácil de hacer. Voy a pausar mientras él nos da el resultado. Ya nos dio el resultado. Vamos a darle acá, mira, a este que dice content. Y acá vamos a mapearlo con alguno que se llame de pronto, como prom, a ver, mira, prompt de producto. Es que ya yo lo había creado, tú lo puedes crear y ponerle el campo que quieras y le das a agregar. Entonces, automáticamente, cada vez que el sistema pase por este nodo, él va a guardar el resultado acá donde dice prompt de producto y le das guardar. Y luego mira ese prompt de producto, dale acá texto y lo pones acá. Y mira la belleza del sistema que te va a quedar. Prompt de producto. Mira esto. Entonces, tu única labor con este GPT dentro de Chatea Pro, que nunca se va a olvidar de la estructura, ustedes simplemente tienen que poner la información de su producto acá. Y después de poner la información de su producto, vamos a darle clic acá. Y mira lo que el sistema va a hacer. Nos va a dar el prompt entero. Entonces, no tenemos que salirnos, no tenemos que ir a ChatGPT, no tenemos que ir a DeepSeek. Seguimos dentro de Chatea Pro y nunca vamos a tener problemas de estructura. Desventajas de esto, que si tú quieres hacerle mejoras, pues sí te toca pegarle el prompt a ChatGPT y pedirle que te haga esas mejoras. Pero lo mejor de esto, mira, me dio todo respetando la estructura que yo le inserté. Entonces, si quieres otra estructura, por ejemplo, la que enseñamos en este video, cópiala, pégala y recuerda, simplemente reemplazas acá, aquí colocas la estructura, aquí colocas el ejemplo, algo que te haya servido y acá información del producto. Y de esa forma tienes un GPT que nunca se va a equivocar en su estructura. A veces incluso a ChatGPT le pasa que uno le da una instrucción y se le olvida una parte de la instrucción. Y, por ejemplo, se olvida de una sección. Esto no se va a olvidar de ninguna sección. Entonces, siempre que queramos, pues simplemente aquí venimos, le cambiamos la información del producto. A medida que vayamos practicando, nos vamos a dar cuenta de que hay prompts que sirven mejor, optimizamos la estructura y listo. Entonces, quería enseñarte eso porque va a ser una forma muy optimizada de crear nuevos prompts. La segunda forma, utiliza otra silla para crear tus propios prompts.
Ahí puedes utilizar un GPT personalizado, por ejemplo, el creador de prompts de Chatea Pro. De hecho, te invito a que lo hagas para que te des cuenta cómo se desentrena un GPT. Dale acá donde dice constructor de prompts, él te va a llevar un GPT y si tú le haces una pregunta, la estructura que muestra ahí es muy distinta porque desaprendió. Por eso este método es mucho más robusto y es mucho más eficiente. Pero puedes abrir OpenAI, puedes abrir DeepSeek, puedes abrir Claude. Mira, si yo abro DeepSeek, a ver, ya que no entiendo chino. Yo ahora sí. Es que nunca pasé mandarín 2 en la universidad. Y pues, de la misma forma que en ChatGPT, pones tu pro, pones tu estructura y él lo va a mostrar bien. Te repito mi ranking. Para mí, el mejor para crear estos prompts sigue siendo ChatGPT, luego DeepSeek, luego Claude y luego Gemini. Entonces, con esto pues ya sabemos cómo utilizar un GPT personalizado y entendemos cómo utilizar otras IA para crear nuestros propios prompts. Ahora, por último, vamos a entender algo que va a ser parte de nuestro día a día o que sería parte de nuestro día a día si ya no supiéramos esto. Vamos a llegar a puntos en los que nos vamos a dar cuenta de que en ocasiones, si no tuviéramos este conocimiento, la IA no responde como queremos, que en la ocasión, en la interacción 3 dice algo que no es lo que esperamos, que en la interacción adicional o por ejemplo en el posible escenario 2 dice algo que no es lo que esperamos. Entonces, vamos a entender las posibles causas del fallo, vamos a preparar un pequeño ambiente para pruebas y acá te voy a enseñar unas técnicas para identificar en qué parte del prompt está el error y que lo puedas corregir muy rápidamente. Para mí esto es uno de los puntos, si no es el más importante, uno de los más importantes del curso, porque acá es donde más esfuerzo vamos a dedicar. El sistema nos da un prompt optimizado, pero queremos corregirle cosas o mejorarle y en esas mejoras ocasionamos errores. Con esta parte del video lo vamos a entender a la perfección. Entonces, a nivel general, ¿cuáles son las posibles causas de que un prompt falle? Las siguientes. Si está fallando el tema de los precios, es probable que la oferta no esté bien explicada. Ejemplo, en lugar de decir 3 por 90.000, simplemente decimos que el precio total es 90.000 y se nos olvida decirle a ChatGPT que es una promoción. Pensamos que ChatGPT es adivino. Parece chiste, pero anécdota. Ha pasado bastante. Entonces, importante tener una promoción muy clara y tener muy bien explicados nuestros precios. Y si se puede con un gancho de venta como este, ya les muestro, como este en el que damos la promoción y lo que incluye a nivel de beneficios, pues muchísimo mejor. Em, entonces, primer error, si es de precio, no explicar bien la oferta. Segundo error, contradicciones. A veces, sin quererlo, la IA no lo va a hacer, pero puede que nosotros, si lo hacemos manualmente, lo causemos sin querer. Colocamos mensajes opuestos. El bot se confunde e intenta cumplir las dos condiciones y en su intento nos produce una respuesta errática. Te voy a dar ejemplos. Imagínate que tú le dices, sé breve pero detallado. Son dos instrucciones muy opuestas. Imagínate que le dices, al principio, el precio del producto es 30.000 y al final le dices, no, el precio del producto es 60.000. ¿A cuál de los dos te va a prestar atención? Te doy otro ejemplo. Imagínate que en la ficha técnica del producto dice material, lana y seda, pero abajo en la sección de posibles respuestas, mejor lo ejemplifico, me voy para acá arriba mejor. Imagínate que acá en la ficha técnica dices que es de lana y seda, pero en la sección de posibles respuestas dices que solo tienen lana. ¿A cuál de los dos le va a hacer caso? Entonces eso puede causar situaciones como la siguiente. El cliente al inicio compró y luego al final, después de que el cliente compró, el cliente pregunta, mira, pero yo venía por seda. El sistema le va a decir, no, no tenemos seda, solo tenemos lana. Y el cliente se va a molestar y se va a ir. Todo por instrucciones contrarias. Tenemos que cuidarnos de eso y ya lo vamos a poner en práctica acá. Otra cosa, la IA completa lo que no está definido. Si hay algo que en el prompt no esté claro y no hay un guión o una limitación sobre cómo él tiene que improvisar, él intentará resolverlo de la mejor forma posible. Él nunca se va a quedar callado, él siempre va a intentar cumplir su misión que es vender, así tenga que mentir. ¿Y en qué caso miente? En el caso en el que no se hayan predefinido bien ni las posibles situaciones ni la información necesaria dentro de la ficha del producto.
Para que él no alucine, estos son los dos puntos más importantes. Ficha del producto, porque con eso conoce la información del producto y posibles situaciones. Entonces, si no le hemos dicho cómo actuar en caso de que no entienda una pregunta, por ejemplo, posible situación uno, si no entiendes la pregunta del cliente o no la conoces, lo mejor que puedes hacer es decirle que se comunique con el número tal, un número de WhatsApp. O si el cliente te pregunta algo que no conoces, dile que enseguida le preguntas a tu jefe, pero invítalo a conocer más sobre las promociones. De esa forma, él va a saber qué hacer si su comportamiento no está bien predefinido. Lo otro, muy importante, hay que ser breve y no sobrepasar el límite de caracteres. Dentro de Chatea Pro, fíjense que cuando vamos a la sección de prompts, aquí nos da un límite de 10.000 caracteres. De hecho, nosotros podemos poner más. Podemos poner hasta 12.000 o 13.000. Si te pasas de los 15.000 o 16.000, el sistema no toma el prompt. Pero si llegas a los 12.000 o 13.000, él en ocasiones lo toma. Entonces, si nosotros vamos al prompt que creamos, déjame buscar el prompt que creamos. Aquí está el prompt que creamos. Miren, esto es un super prompt, está muy optimizado. Y mira cuántos caracteres tiene. Tiene 4.500. Es muy común que uno, en sus ansias de pensar que escribir más es escribir mejor, entonces uno llena esto de 10.000, de 12.000 caracteres. Y no debería ser así. Entonces, mientras más reducido esté tu prompt, más caso o más atención le prestará la IA a cada uno de los detalles y será menos propenso a equivocarse. Si tienes más o si sobrepasas el límite de caracteres, lo más probable es que estés agregando información necesaria. Te quiero dar un truco para que tú puedas determinar qué información es necesaria y cuál no. Lee sección por sección y respóndete esto. Esto es esencial para que la IA responda bien. Por ejemplo, esto puede ser esencial para que la IA responda bien. Repetir 3 veces esto puede que no sea esencial para que la IA responda bien. Podríamos decirlo, podríamos decirle, estas son las promociones y abajo decirle, con todas las promociones, siempre acompáñalo con este texto. Y así, sección por sección, o al menos etapa por etapa, podemos identificar qué sí es necesario y qué no lo es. Lo otro, miren cómo él en mi caso fue increíblemente humano, se pasó de humano, de hecho, hasta rayó en un tono de excesiva confianza, pero así de humano se puede hacer un prompt. Entonces, es importante que delimitemos el lenguaje correctamente. Hay que dejar en claro el tipo de expresiones que la IA debe usar. Imagínate, por ejemplo, el prompt que nosotros le dimos ya está optimizado, pero si ustedes, por ejemplo, solo le dijeran acá, habla como costeño, o habla como paisa, o habla como mexicano, y no le damos expresiones que nos gustaría que utilice, el sistema no va a tener una delimitación suficiente. Y por más que ustedes le digan esto, es posible que ignore la instrucción y hable de forma muy amigable y profesional, tal como lo hace la IA. Entonces, muy importante dejar claro el tipo de expresiones que queremos que use. Y por último, también es muy importante definir el límite de palabras. Mira que en este caso, cuando el sistema habla del rol, creo que está acá arriba, máximo 45 palabras por cada mensaje. Y en las reglas se lo repetimos. De hecho, mira, aquí me estoy contradiciendo. Arriba dije 45 y abajo dije 50. Entonces, son pequeños detalles que tienen que ir revisando, que puede que afecten, puede que no afecten, pero si no se delimita la cantidad de palabras, el sistema puede extenderse muchísimo. Entonces, como consejo, primero, antes de estas técnicas, revisa que tengas check en todo esto, o sea, que tu prompt cumpla perfectamente con estas condiciones. Ahora sí, vamos a pasar una prueba, vamos a preparar el ambiente. Lo primero que tenemos que hacer es que como vamos a hacer una verificación humana, entonces, asegurarnos de que nuestro prompt tenga saltos de línea. ¿Para qué es esto? Porque como nosotros vamos a tener que estar entrando y buscando dónde está el fallo, es mejor que sea agradable a la vista humana. Si todo estuviera pegado, sería muy difícil de leer y también sería muy difícil de corregir. Muy, muy difícil. Entonces, aquí ya tenemos lo necesario. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya verificamos que el prompt tenga saltos de línea. Los saltos de línea son los espacios entre párrafos. Enter es cuando le damos enter.
Listo. Ahora, tienen que tener en cuenta que la prueba la tienen que hacer con un usuario que se haya borrado correctamente. En caso de que el usuario sea el usuario guest, es decir, en caso de que ustedes lo hayan hecho dándole vista previa, se crea el usuario guest. Entonces, es posible que si no lo han borrado correctamente, él siga tomando la conversación desde la mitad y no desde el inicio en las nuevas pruebas. Cada vez que ustedes publican el prompt o publican una nueva versión, si quieren probar esa nueva versión, tienen que eliminar al usuario para volver a probar el nuevo prompt. Entonces, si es el usuario guest, pues simplemente lo eliminamos así y volvemos a reproducir sin ningún problema. Ahora, si el usuario es de WhatsApp, entonces tienen que eliminar el usuario, pero de otra forma. En este caso de ejemplo, primero tienen que escribir desde el bot hacia el cliente. Luego tienen que escribir desde el cliente hacia el bot. Les voy a ejemplificar el proceso. En mi caso acabo de escribir desde mi número hacia el bot solo para que se abriera la conversación. Mira que en este caso no está pausado. Si yo quiero, esto solo aplica en etapa de pruebas. Si yo quiero borrar correctamente a un usuario de WhatsApp, primero escribo desde el bot hacia el cliente. Mira, aquí escribí desde el bot hacia el cliente. Luego voy a escribir desde el cliente hacia el bot. Y mira que se pausó correctamente. Cuando yo borre el usuario, el sistema va a eliminar el usuario correctamente y va a permitir que cuando el cliente vuelva a hablar desde cero. Si simplemente elimináramos sin hacer este proceso, lo que hace el sistema es decir, uy, se eliminó este cliente por accidente, pero yo voy a guardar su historial por si vuelve a hablar. Entonces la forma o el truco correcto de eliminarle el historial, reitero que esto solo es en etapa de pruebas, es esta. Vamos a darle, ya escribimos desde el lado de lado, vamos a darle eliminar. Ya con eso nos aseguramos de que el usuario se haya borrado correctamente. Y por último, pues volver a hacer la prueba. ¿Cómo volvemos a hacer la prueba? Si es con el usuario guest, entonces le damos clic acá. Si es con el usuario de WhatsApp, pues lo ideal es que volvamos a escribir la palabra clave. En este caso podría ser, por ejemplo, info molino de café, info peluche o la palabra clave que ya tú hayas diseñado. Con esto ya preparamos el escenario, es decir, ya estamos seguros de que por si acaso ya descartamos el error de que no se haya borrado correctamente y de pronto estemos probando un prompt de una versión anterior y volvimos a comenzar a probar nuestro usuario. Vamos a entender las tres técnicas. La primera técnica es identificar en qué parte de la conversación está fallando el bot y buscar esa etapa en el prompt. Aquí nos basamos en el principio de que resolver el problema como primera medida implica identificarlo y entenderlo a profundidad. Y hay veces que vemos que el prompt está respondiendo mal y no nos tomamos la tarea de ver de pronto qué sección del prompt está mal. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar con palabra clave. Mira, voy a poner hola info peluche y voy a comenzar a hablar. Entonces, si yo me doy cuenta de que la falla está en la interacción 2 o en la interacción 3, tengo que ir directo a esa interacción para verificar qué podría estar pasando. ¿Deseas el peluche para bebé o para regalar? Para bebé. Aquí hay una falla en este prompt que ya van a identificar junto a mí. Y lo que tenemos que hacer es simplemente ir a la etapa del prompt que controla esa parte. Desde Cali. Ahora vamos a ver qué nos dice. Creo que acá es donde se presenta la falla. Aquí está la falla. Él me da los precios y me dice, ¿sabes por qué es tan popular este peluche? Yo recuerdo o yo deseo, por ejemplo, que en ese punto ya no pregunte eso porque el cliente quiso conocer los precios. Yo deseo que ya le pregunte los datos porque yo quiero cerrar la venta rápido, por ejemplo. Entonces es sencillo, es hacer la ingeniería inversa. ¿Qué interacción controla esto? Probablemente esta debe ser la interacción uno, interacción 2, interacción 3. Entonces vamos dentro del prompt a la interacción 3. Yo me voy a flujos, busco el prompt, mira, peluche nutria, y seguramente ahí voy a encontrar la pregunta que el sistema está haciendo mal. Puede ser interacción 2 o interacción 3. Mira, ¿deseas conocer nuestros precios? Y mira, aquí está. ¿Sabes por qué este peluche es tan popular? Yo no deseo que pregunte eso, yo deseo que pregunte otra cosa. Deseo que pregunte, em, quisieras
porque la pregunta de por qué es tan popular para mí no tiene sentido. Así ya guardé y ya identifiqué mi primer error. Sencillo, con la técnica uno identifiqué en qué etapa estaba fallando, saqué la cuenta uno 2 3, lo busqué en el prompt y lo corregí. Entonces ya entendemos esta técnica. Si, por ejemplo, eh, el problema no se da porque va por interacción, sino que da información errada, por ejemplo, que da el precio mal, entonces, ¿a dónde tendría que ir por lógica? Tendría que ir a la ficha técnica y tendría que asegurarme de que la ficha técnica diga un precio y que ninguna otra parte diga otro precio para que no se presten las instrucciones contrarias de las que hablamos anteriormente, las contradicciones. Entonces, esta es la forma en la que ubicamos el error, identificar etapa y buscar esa etapa dentro del prompt. Vamos a la técnica 2. Esta técnica es un poquito más avanzada. La IA tiene la capacidad de responder lo que sea que nosotros le digamos. Entonces, si vemos que se está equivocando mucho y ya revisamos la técnica uno y no nos funciona, hay otra que podemos hacer. Podemos obligar a la IA a que justifique por qué nos está respondiendo eso según el prompt. De esa forma, estaríamos logrando que cuando se equivoque, él nos diga, la IA siempre va a decir lo que para ella es correcto. Entonces nunca va a decir algo que para ella es incorrecto. Así que eh, a ella nos va a decir algo como, primero nos menciona la respuesta y nos dice, selecciono esta respuesta dado que en esta sección del prompt dice esto. Y nosotros vamos a ir directo a esa sección del prompt. Les voy a dar un ejemplo. Justifica siempre tu respuesta indicando qué parte del prompt, indicando en qué parte del prompt te basaste para obtenerla. Y recuerden el consejo que les di. Vamos a ponerlo en mayúscula como indicación y 3 veces. Y miren, lo voy a poner en los extremos, arriba y abajo, para yo poder asegurarme de que él siempre me va a hacer caso, arriba y abajo. Listo. Ahora voy a guardar, voy a borrar mi usuario y voy a probar nuevamente. Entonces, vengo acá, recuerden cómo se borra el usuario, escribo de este lado y vuelvo a probar. Eliminar. Ahora sí, voy de nuevo. Voy a volver a mencionar la palabra clave y él debería comenzar a justificar cada una de sus respuestas nuevamente. Vamos a ver. Es para regalar. Ok, en este caso no me prestó atención. Entonces, te voy a dar otro ejemplo o otra forma de verificar antes de de hacer la prueba final. Hagamos la prueba aquí mismo. Hacen envíos a Cali. Si hacemos la prueba dentro del prompt, acá mismo él nos va a responder y así nos evitamos la prueba final. Mira, no, aún no me está haciendo caso. Entonces, vamos a ponerle esto mismo, pero en el mismo lugar en donde nosotros hacemos la prueba. Mira, aquí está. Ahora sí nos respondió perfecto. Sí, hacemos envíos en Cali. Y mira que aquí nos da la justificación. Entonces, ahora que caí en cuenta de cómo hacer la prueba, vamos a ponerlo acá. Esto es para cuando se prueba desde dentro de este módulo. Cuando ya está en producción, o sea, cuando ya está con los clientes, escenario real, en esta parte sirve perfectamente. Vamos a guardar, eliminamos mi usuario nuevamente y vas a ver cómo sirve perfectamente. Vuelvo a charlar, escribo, escribo, borro y vuelvo a escribir la palabra clave. Y ahora me va a justificar todas sus respuestas. Entonces, cuando lleguemos al punto en el que nos dio la respuesta mala, él nos va a decir probablemente dónde lo sacó. Ahora yo le voy a decir precio. Vamos a ver. Mira que sale ya escribiendo. Esta respuesta se basa en la interacción 3.
Presentación de precios y beneficios donde el PROM menciona los precios y la importancia del bienestar de bebé. Si aquí decimos, ay, pero se equivocó en el precio, ya aquí nos dice dónde está la equivocación. Esta es una técnica un poquito más avanzada. Entonces entramos y vamos directo a donde dice él. Se basa en la interacción 3. Aquí está. Entonces, si vamos a la interacción 3, oh sorpresa, ahí está. Hagamos otra pregunta. Una pregunta malintencionada. Em, Vamos a ver. Esta. Probablemente me mande la imagen, pero me va a decir em, de dónde está sacando la respuesta. Voy a pausar un momento mientras llega la respuesta. Ya llegó. Mira, me envió un video en medio de la conversación. Ok, acabo de caer en cuenta que por algo que hicimos en la estructura interna, solo en este caso, o sea, en el caso de imágenes y videos adicionales, no lo va a mandar correctamente. Pero para no extenderme mucho, sé que ya entendiste la dinámica. Él siempre me va a justificar de dónde sacó las cosas. Así que él mismo te va a ayudar a ti a entender en dónde se está equivocando. Esa que te acabo de mostrar es la segunda técnica. Voy a borrar todo lo que puse, porque con este producto siempre probamos. Y ya vamos a la tercera técnica. En la tercera técnica le dejamos el control al ChatGPT. Le decimos literalmente, mira, indícale a una IA que actúe como un experto, luego colócale la respuesta que él te está dando incorrecta y luego pídele que analice qué parte del prompt está haciendo que él dé esa respuesta. Entonces, sencillo, si quieren, vamos directo a DeepSeek. Vamos a colocar este prompt y vamos a colocar dos secciones. Te sugiero que la coloques en mayúsculas. Respuesta incorrecta. El precio es de no, 89.900. Digamos que es que le está dando mal los precios. Y aquí prom en mayúscula. Y aquí colocan el prom que ustedes sienten que está fallando. Mira, si yo lo copio aquí así completo. Entonces, con esto, el sistema me va a decir qué parte del prompt está mal. Por ejemplo, supongamos que la respuesta incorrecta, y yo no me he dado cuenta, es esta. Entonces él va a analizar y me va a decir, mira, es que esa respuesta incorrecta te la está dando porque en el prompt lo dice. Prompt original, ok. Aquí él está alucinando, no nos está dando la respuesta correcta. Por eso digo que mi favorito es ChatGPT. Ustedes pueden buscar la forma directa de refinar este prompt, pero ya entienden la estructura. Simplemente es decirle, mi prompt se está equivocando, la respuesta incorrecta es esta y este es el prompt que tengo. Y él les va a indicar en qué parte muy probablemente está esa falla y ustedes le pueden decir, bueno, dame la correcta para que el sistema la pueda mejorar. Repliquen este mismo ejercicio en ChatGPT y coméntenos en la comunidad o en los comentarios cómo les fue con esto. Con esto ya me quedo increíblemente feliz porque tienes todo el conocimiento necesario. En caso de que hayas llegado hasta acá, te felicito increíblemente. Tienes todo el conocimiento necesario para ser un prompt profesional. De hecho, si deseas, puedes ser mentor de prompts, porque este conocimiento es el mismo que ha llevado a los más grandes casos de éxito a esas tasas de conversión del 15%, a esa cantidad de pedidos de 440 en un solo día, a esa cantidad de usuarios que han llegado a más de 100 ventas diarias con el asistente de ventas por WhatsApp. Entonces, si llegaste hasta acá, te felicito inmensamente y sé que vas a tener excelentes resultados con el asistente. Y espero escuchar muy pronto tu testimonio de que esta clase te ayudó mucho para que pudieras entender realmente la estructura y la ciencia necesaria para tener excelentes resultados. Gracias por ver esta clase, gracias por comprometerte con esta especialización y gracias por haber adquirido ese conocimiento avanzado que te permitirá de muchas formas cambiar la forma en que te relacionas con la inteligencia artificial.